Queridos amigos, Marta Sánchez de Rona ha tenido la amabilidad de invitarme a este acto del Frente Cívico Somos Mayoría de Madrid para celebrar nada menos que la Declaración de los Derechos Humanos en Trocadero. La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunía en París. En aquella ocasión no estaba terminado todavía el edificio de Manhattan. Y fue en París también donde hacía unos años, 200 años, había tenido lugar la primera declaración de los derechos del ciudadano. Y el día 10 de diciembre, además de celebrarse en esta ocasión, en el 2013, esta efeméride extraordinaria, porque es nuestra guía, es lo que tenemos que incorporar para nuestro comportamiento cotidiano, pues también celebramos el 20º aniversario de la Conferencia de Viena, el año 1993. Queridos amigos, estamos viviendo momentos fascinantes, lo digo muy especialmente para los jóvenes, porque durante siglos, los seres humanos han sido invisibles, anónimos. En realidad, pues, las víctimas tenían que ofrecer su propia vida. Estaban confinados intelectual y territorialmente en espacios muy limitados. 50 kilómetros a la redonda y se acabó. Y esto es todo lo que sabían. Y por eso, el miedo, el temor, vivir permanentemente con la impresión de que no tenía remedio, porque además no se podía comparar, y el poder absoluto, este poder absoluto siempre en manos masculinas, han sido siempre algunos hombres los que han mandado sobre el resto de los hombres y desde luego sobre todas las mujeres. Las mujeres no han aparecido en el escenario ni en los aledaños del escenario del poder hasta hace muy pocos años. Y ahora, en cambio, tenemos la suerte, por primera vez en la historia, de que aquel miedo del que habla precisamente el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en el primer párrafo del preámbulo: para liberar a la humanidad del miedo, el ejercicio de estos derechos humanos permitirá a la humanidad liberarse del miedo. Y en el segundo párrafo, por cierto, me gusta recordarlo, dice: si no se cumplieran, los seres humanos pueden verse compelidos, dice, a la rebelión. Es decir, que lo que no podemos hacer es estar permanentemente pensando en que estos derechos que son inherentes, que no los da nadie, que no los otorga nadie, se reconocen los derechos humanos. Pero los derechos humanos se tienen. Por eso yo recuerdo que cuando el Partido Republicano de los Estados Unidos, una vez más, contrario a que esta igual dignidad de todos los seres humanos fuera plenamente reconocida, se opuso al derecho a la alimentación. Yo les decía: pero si ustedes no otorgan nada, da la impresión de que aquí estamos para unos cuantos dar derechos, otorgar derechos. No, los derechos humanos se reconocen, porque todo ser humano, igual en dignidad, los posee. Y lo que puede y lo que debe exigir es precisamente su cumplimiento cabal, su cumplimiento pleno. Seres humanos libres y responsables. Ahora precisamente estamos otra vez con los informes PISA, con la OECD, inmiscuyéndose en temas en los que es manifiestamente incompetente. Ser educado, lo dice la UNESCO, que sí que sabe algo de este tema. Es ser libre, no depender de nadie, ni de dogmas, ni de dictados para su comportamiento. El comportamiento debe ser el resultado de la decisión propia. Don Francisco Giner de los Ríos, qué maravilla, esto eran pedagogos.
¿Por qué no los leen? Para saber lo que tenemos que hacer y qué parámetros tenemos que utilizar cuando juzgamos la calidad educativa. Decía que educación es dirigir la propia vida. Pues esto, lo que queremos es que haya permanentemente, progresivamente, seres humanos que representen esta calidad, sean hombres o mujeres, sean ricos o pobres, de una ideología u otra, de una religión u otra, de un color de piel u otro. Todos ellos libres y responsables. Porque el sistema que precisamente representa la OECD es un sistema que no tiene en cuenta, por ejemplo, las responsabilidades intergeneracionales. El mundo, cuando hablamos normalmente, es decir, el estado de bienestar, tenemos que pensar que solo alberga a menos del 20% de la población mundial. La mayor parte de la población mundial se halla fuera de este barrio próspero de la aldea global. Más de 1.000 millones de personas tienen dificultades para tener acceso al agua potable. Más de 20.000, tanto da, aunque fueran 20, niños de 1 a 5 años mueren todos los días de hambre. Esto es lo que debe caracterizar a los educados, el que nos movilicemos por este genocidio, por estos efectos colaterales de un sistema que únicamente tiene en cuenta la codicia, que únicamente tiene en cuenta los beneficios cortoplacistas. Esto es lo que tenemos que hacer. Y por eso les decía que es tan importante tener en cuenta este 20º aniversario de la Conferencia de Viena. Esta conferencia se produjo prácticamente después de que nos hubiéramos reunido, los convoqué como director general de la UNESCO en aquel momento, en Montreal, más de 3.000 maestros, maestras, profesores, pedagogos, filósofos. Estos son los que nos hacen falta. Estos son los que nos hacen falta. Y lo que queríamos era hacer un plan mundial para la educación en derechos humanos y en democracia. Van unidos. Precisamente ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que lo que queremos para, en esta movilización cívica, hacer que realmente los derechos humanos sean los que guían la actuación y la conducta diaria de los seres humanos, es fortalecer la democracia. Fortalecer la democracia a escala mundial. Las Naciones Unidas han sido marginadas, han sido dejadas aparte, precisamente por el neoliberalismo globalizador, que dijo, ahora estos principios democráticos, que según la Constitución de la UNESCO, otro documento luminoso, es la que debe guiar la gobernación de los pueblos, es la que debe realmente esta democracia, estos principios de solidaridad intelectual y moral, de igualdad en dignidad, de justicia. La justicia social es la base, precisamente, a la que tienen que estar subordinadas todas las demás dimensiones de la economía. Pues resulta que esto, en lugar de fortalecerse, se ha ido debilitando. Y se dijo, fuera la justicia social y fuera los principios democráticos. A partir de ahora son los mercados los que deberán... si hubieran escuchado a don Antonio Machado cuando decía que es de necio confundir valor y precio. Confundieron los valores con los precios. Confundieron a las Naciones Unidas porque allí era demasiado complicado tratar los temas y las sustituyeron por el G6, el G7, el G8, el G20. ¡Qué vergüenza! Unos cuantos países ricos mandando sobre 196 estados.
Digo todo eso porque era muy importante que se hiciera este plan mundial de educación en derechos humanos y en democracia. Y ahora lo que tenemos que hacer, estamos trabajando en ello, es una democracia a escala internacional, unas Naciones Unidas refundadas, fuertes, con autoridad moral, con autoridad también cuando sea necesario, mediante los medios adecuados de toda índole. Y después necesitamos democracia en Europa. Esta Europa que ha hecho una unión monetaria sin tener una unión política y una unión económica. Lo que necesitamos ahora es fortalecer la democracia genuina en Europa. La democracia, primero, desde luego, ética, social, cultural, económica, internacional. Esta democracia que es la que permitirá, es el contexto en el cual los derechos humanos pueden ponerse en obra, pueden realmente constituirse en realidad para cada día de todos los ciudadanos. Queridos amigos, en la reunión que tuvo lugar en Viena, la mayor parte de las propuestas de Montreal fueron aceptadas. Yo creo que es muy importante que hoy revisemos esta ampliación de los conceptos y de derechos humanos que significa la Conferencia de Viena en este 20º aniversario. A todos envío mi saludo más cordial y vuelvo a repetir, vivimos momentos fascinantes porque por primera vez en la historia ahora podemos expresarnos. Por primera vez en la historia tenemos progresivamente mujeres en la toma de decisiones y que las toman no miméticamente, sino en virtud de sus cualidades específicas. Esto es lo que nos interesa. Pero también por primera vez en la historia tenemos conciencia global. Por primera vez en la historia sabemos lo que pasa en el mundo, conocemos la realidad. Al conocer la realidad en profundidad, podemos también contribuir a transformarla en profundidad. A todos un gran abrazo y muchos recuerdos.